El tren fantasma del puente Helgat. La primera vez que oí hablar del puente Helgat fue en una madrugada húmeda, cuando la ciudad de Nueva York parecía contener la respiración y el río East se movía como una sombra viva bajo las luces lejanas. Un anciano guardavía me dijo que no mirara demasiado tiempo las vías elevadas, porque a ciertas horas el pasado volvía a pasar sobre ellas. El puente Helgat se alza con una presencia solemne, una estructura de acero que conecta barrios, pero también épocas. Durante el día es solo un paso ferroviario más, lleno de ruido y vibración, pero de noche adquiere una quietud inquietante, como si esperara algo que nunca terminó de irse. Muchos creen que su nombre proviene solo de antiguas palabras holandesas, pero otros aseguran que Helgat es una advertencia. Dicen que el puente es una puerta, no al infierno religioso, sino a un lugar donde las almas que no encontraron descanso siguen viajando sin rumbo. La leyenda habla de un tren que no aparece en ningún horario oficial. No se escucha primero, no hay bocinas ni avisos, solo una vibración suave que recorre el acero y hace temblar el aire. Quienes lo han visto coinciden en que surge de la nada, como si el mismo puente lo recordara y lo obligara a existir. Ese tren no lleva luces modernas ni colores reconocibles. Su forma parece antigua, como de otra época ferroviaria, y aún así no corresponde a ningún modelo histórico conocido. Es un recuerdo mal reconstruido, un eco que no encaja del todo con la realidad. Los trabajadores nocturnos del ferrocarril son los primeros en hablar de él, siempre en voz baja. Algunos dicen haber visto vagones pasar sin conductor visible, deslizándose con una suavidad imposible para un tren real. Otros aseguran que, al acercarse, el aire se vuelve pesado, cargado de una tristeza difícil de explicar. Hay quienes afirman que dentro del tren se distinguen siluetas sentadas, inmóviles, mirando al frente. No se mueven, no reaccionan, solo viajan. No parecen vivos, pero tampoco muertos, sino atrapados en un trayecto interminable. La historia más antigua se remonta a los primeros años del puente, cuando su construcción aún estaba marcada por accidentes y errores humanos. El río East era traicionero, y el acero exigía sacrificios que nadie quería recordar oficialmente. Se dice que algunas vidas se quedaron adheridas al proyecto, no de forma física, sino como memorias que el metal absorbió. El puente, terminado pero nunca completo, habría quedado cargado de esas presencias. El tren fantasma, según los relatos, no cruza siempre en la misma dirección. A veces va hacia Queens, otras hacia Manhattan, como si no tuviera destino real. Solo repite el acto de cruzar, una y otra vez, sobre el agua oscura. Un vigilante nocturno contó que una vez intentó seguirlo con la mirada hasta el final del puente, pero el tren simplemente se desvaneció antes de llegar al otro lado. No hubo ruido de frenado ni señal alguna de desaparición, solo vacío. El silencio que queda después es descrito como lo más perturbador. Un silencio denso, antinatural, que hace que incluso los sonidos lejanos de la ciudad parezcan apagados, como si el mundo hubiera contenido el aliento por un instante demasiado largo. Algunos investigadores de lo paranormal creen que el puente actúa como un punto de acumulación de energía residual. No es un lugar maldito en el sentido tradicional, sino un espacio donde el tiempo se pliega sobre sí mismo. Según esta teoría, el tren no es un objeto real, sino una manifestación repetida de un evento que nunca terminó de cerrarse. Un viaje que debía concluir, pero quedó suspendido. Hay testigos que aseguran haber sentido una extraña urgencia al verlo, una necesidad irracional de subir al tren, como si algo los llamara desde dentro, prometiendo respuestas o descanso. Quienes han sentido ese llamado dicen que viene acompañado de una profunda melancolía. No es miedo lo primero que aparece, sino una sensación de pérdida, como recordar algo importante que nunca ocurrió. Una mujer que vivía cerca del puente contó que soñaba repetidamente con vagones vacíos y asientos fríos. En sus sueños, el tren avanzaba sin fin, y ella siempre estaba a punto de bajar, pero nunca lo lograba. Con el tiempo, dejó de acercarse al puente de noche. Decía que, aún despierta, escuchaba en su mente el ritmo constante de ruedas que no tocaban rieles. Los maquinistas modernos evitan hablar del tema, pero algunos confiesan que sus instrumentos han registrado anomalías, lecturas inexplicables, vibraciones que no corresponden a ningún tren en tránsito. En más de una ocasión, sistemas de control marcaron un paso ferroviario inexistente. No había trenes programados, pero los sensores reaccionaban como si algo hubiera cruzado. Las autoridades siempre atribuyen estos eventos a fallos técnicos. Sin embargo, los fallos parecen repetirse solo en el mismo tramo y casi siempre de madrugada.
El río East, bajo el puente, refleja luces que no siempre están allí. Algunos pescadores nocturnos dicen haber visto sombras alargadas desplazándose sobre el agua al mismo ritmo que el tren invisible. Para ellos, el río no es solo testigo, sino parte del fenómeno. El agua guarda secretos y devuelve imágenes distorsionadas del pasado. Los relatos más inquietantes hablan de personas que, tras ver el tren fantasma, cambian. No desaparecen ni sufren daños visibles, pero se vuelven distantes, como si una parte de ellos se hubiera quedado viajando. Dicen que esas personas desarrollan una obsesión con los horarios, con los mapas ferroviarios antiguos, con historias olvidadas. Buscan algo, aunque no saben qué. Un historiador urbano explicó que el ferrocarril siempre ha sido símbolo de tránsito entre mundos, movimiento, despedida, llegada. En Helghat, ese simbolismo parece haberse vuelto literal. El tren fantasma no anuncia tragedias futuras ni persigue a nadie. Simplemente existe, repitiendo su trayecto, indiferente a quienes lo observan. Eso es, quizás, lo más perturbador. No busca asustar, no muestra intención. Es un recordatorio constante de que algunas historias no terminan cuando creemos que lo hacen. En ciertas noches, cuando la niebla se eleva desde el río, el puente parece flotar. En esos momentos, algunos aseguran que el tren aparece con mayor claridad, como si la frontera entre lo real y lo irreal se debilitara. Quienes lo han visto así dicen que, por un segundo, el tiempo se siente suspendido, ni pasado ni presente, solo un continuo avanzar sin destino. Un joven fotógrafo intentó captarlo con su cámara. Todas las fotos salieron vacías, excepto una, donde solo se veía una sombra alargada sobre las vías. No había forma de explicar esa imagen. Después de esa noche, el fotógrafo dejó la ciudad. Afirmaba que cada vez que cerraba los ojos escuchaba el cruce del tren, incluso lejos de Nueva York. Las historias continúan acumulándose, como capas de polvo sobre el acero del puente. Ninguna prueba definitiva, solo voces, experiencias y silencios incómodos. El puente Helghat sigue cumpliendo su función diaria, ajeno en apariencia a las leyendas. Miles de personas pasan cerca sin saber lo que otros aseguran haber visto, pero quienes conocen la historia evitan mirarlo demasiado tiempo de noche. Dicen que observar el puente es aceptar la posibilidad de que algo te observe de vuelta. El tren fantasma, según la leyenda, no necesita ser visto para existir. Mientras el puente siga en pie y el río siga fluyendo, el viaje continuará. Y así, cada madrugada, cuando la ciudad duerme y el acero se enfría, algunos juran que el pasado vuelve a cruzar Helghat, llevando consigo almas que nunca llegaron a su destino. Cuando el puente Helghat deja de ser solo un lugar y se convierte en una presencia constante para quienes viven cerca, no importa cuántas veces lo miren durante el día, la sensación cambia por completo cuando cae la noche y las luces de la ciudad se reflejan como fragmentos rotos sobre el río East. Hay noches en las que el viento sopla entre las vigas del puente produciendo un sonido similar a un susurro prolongado. Algunos vecinos dicen que no es el viento, sino un murmullo antiguo que solo se activa cuando el tránsito ferroviario real se detiene por completo. Un ex trabajador de mantenimiento relató que, durante sus turnos nocturnos, sentía que el puente nunca estaba vacío. Aunque no hubiera nadie más, percibía una compañía invisible, una especie de multitud silenciosa que observaba desde las sombras del acero. Este hombre afirmaba que el momento más inquietante era justo antes de la aparición del tren fantasma. El ambiente cambiaba de forma sutil pero inconfundible, como si el aire se espesara y el tiempo comenzara a desplazarse más lento. No había relojes que funcionaran correctamente en esos instantes. Los segundos parecían alargarse y el sonido lejano de la ciudad se volvía irregular, como si llegara desde otro lugar. El tren no siempre aparecía completo. A veces solo se manifestaba el primer vagón, otras veces únicamente la sensación de su paso. Sin embargo, quienes lo experimentaban coincidían en que el recorrido siempre era el mismo. El puente se iluminaba de una forma extraña, no con luz visible, sino con una claridad tenue que parecía provenir del propio metal. Era como si el acero recordara cada cruce que había sostenido. Un rumor persistente habla de un antiguo incidente ferroviario que jamás fue documentado. Un tren que cruzó el puente en circunstancias extrañas y nunca llegó a registrarse oficialmente en ningún archivo. Según la leyenda, aquel tren llevaba pasajeros que no figuraban en ningún manifiesto. Personas solitarias, trabajadores nocturnos, viajeros sin destino claro, todos reunidos en un trayecto que no debía existir. Con el paso del tiempo, ese viaje habría quedado atrapado entre decisiones humanas y silencios administrativos.
No hubo cierre, no hubo explicación, solo olvido. El olvido, dicen algunos expertos en fenómenos paranormales, es una de las fuerzas más poderosas. Cuando algo es ignorado por demasiado tiempo, busca la forma de ser recordado. El tren fantasma del puente Helgat sería entonces un acto de memoria forzada, un recuerdo que se repite porque nadie lo quiso aceptar. Una estudiante de historia urbana pasó meses investigando archivos antiguos. Encontró referencias vagas a retrasos inexplicables y trenes que nunca llegaron, pero nada concluyente. Lo que sí encontró fueron cartas personales, diarios incompletos y notas sueltas que hablaban de despedidas sin llegada. Frases como, si no regreso, y, el viaje se siente diferente esta vez, se repetían con inquietante frecuencia. Esa estudiante confesó que, después de su investigación, comenzó a soñar con el puente. En sus sueños, ella no veía el tren, solo sentía que estaba a punto de pasar. Al despertar, tenía la impresión de haber estado sentada mucho tiempo, como si hubiera viajado sin moverse de su cama. Los sueños se volvieron más intensos con los días. Siempre el mismo trayecto, siempre la misma sensación de espera. Un psicólogo que escuchó estos relatos sugirió que el puente funciona como un detonante colectivo, un símbolo tan cargado que la mente completa los espacios vacíos con historias. Pero esa explicación no convence a quienes han visto el tren con sus propios ojos. Para ellos, no se trata de sugestión, sino de experiencia directa. Un conductor de taxi relató que una noche, mientras cruzaba cerca del puente, su radio comenzó a emitir un sonido rítmico. No era música ni interferencia común, sino algo parecido al eco de ruedas sobre rieles. El sonido duró exactamente el tiempo que tomaría cruzar el puente en tren. Luego, la radio volvió a la normalidad. Desde entonces, ese conductor evita trabajar en esa zona de madrugada. Dice que el sonido aún aparece en su memoria cuando pasa cerca. Algunos residentes creen que el tren no siempre transporta las mismas almas. Hay noches en que parece más lleno, otras en que va casi vacío. Esa variación ha llevado a pensar que el tren recoge algo más que recuerdos. Quizás recoge emociones, pensamientos o fragmentos de quienes se detienen demasiado tiempo a observarlo. No se habla de daños visibles ni de desapariciones, pero sí de un cansancio inexplicable que invade a quienes tienen encuentros repetidos con el fenómeno. Cansancio del alma, lo llaman algunos. Una fatiga profunda que no se alivia con descanso. El puente Helgat se convierte así en un punto de cruce no solo físico, sino emocional. Un lugar donde lo que no se resolvió sigue moviéndose. Las autoridades continúan negando cualquier anomalía. Para ellos, el puente es solo una estructura funcional, sin historias ni memorias. Pero los rumores persisten, transmitidos de boca en boca, siempre con la advertencia de no quedarse demasiado tiempo mirando las vías cuando el silencio es absoluto, porque, según la leyenda, el tren fantasma no siempre pasa solo. A veces parece esperar a que alguien lo note, y cuando eso ocurre, el viaje deja de ser solo una historia contada en susurros. Se adentra en los efectos más profundos que el puente Helgat ejerce sobre quienes, sin proponérselo, quedan ligados a su leyenda. No todos ven el tren fantasma, pero muchos sienten que algo cambia después de pasar demasiadas noches cerca del puente. Algunos comienzan a percibir el tiempo de forma distinta. Los minutos parecen deslizarse sin peso, y las horas se confunden entre sí, como si el reloj interno perdiera sincronía con la ciudad. Un guardia de seguridad relató que, durante una ronda nocturna, tuvo la sensación de haber caminado solo unos instantes. Al revisar su reloj, habían pasado casi 2 horas. No recordaba nada extraño, solo una calma profunda mientras observaba el río. Esa calma, según otros testimonios, es una antesala. No produce alarma inmediata, sino una aceptación silenciosa, como si todo estuviera exactamente donde debía estar. El tren fantasma no siempre se muestra con forma definida. En ocasiones es apenas una sucesión de reflejos en el metal del puente, una vibración leve que se siente más en el pecho que en los oídos. Un ingeniero ferroviario, escéptico por naturaleza, decidió estudiar el fenómeno por cuenta propia. Instaló sensores improvisados cerca de las vías y pasó varias noches registrando datos. Sus registros mostraron variaciones sutiles en la estructura del puente, pequeñas oscilaciones que no coincidían con ningún patrón conocido de tráfico o clima. No eran peligrosas, pero sí persistentes. Lo más inquietante fue que esas oscilaciones seguían un ritmo constante, similar al de un tren en movimiento, incluso cuando no había tránsito alguno. El ingeniero nunca afirmó haber visto el tren, pero dejó de dormir bien. Decía que, al cerrar los ojos, sentía que estaba en movimiento,
aunque su cuerpo permaneciera quieto. En sus notas personales escribió que el puente parecía recordar cómo vibrar, incluso cuando no había nada que lo cruzara. Mientras tanto, las historias del vecindario continuaban creciendo. Una pareja afirmó haber visto luces antiguas reflejadas en las ventanas de edificios cercanos, luces que no correspondían a ninguna fuente moderna. Esas luces aparecían y desaparecían sin explicación, siempre acompañadas de una sensación de nostalgia intensa, como si pertenecieran a un tiempo que nadie vivo podía recordar. Algunos aseguran haber escuchado fragmentos de conversaciones imposibles de ubicar, voces suaves, apagadas, que no decían nada concreto, pero transmitían despedidas interminables. No eran palabras claras, sino intenciones. La impresión de alguien dejando algo atrás sin saber si habría regreso. El tren fantasma, en esta etapa de la leyenda, comienza a entenderse no solo como un transporte de almas, sino como un ciclo, un movimiento que no busca terminar. Quienes lo observan demasiado tiempo describen una identificación progresiva con ese ciclo. Empiezan a sentirse fuera de lugar en su propia rutina diaria. El trabajo, las conversaciones comunes, incluso la luz del día se vuelven extrañamente ajenas. Todo parece demasiado rápido o demasiado superficial. Un escritor local intentó plasmar estas sensaciones en un libro. Pasaba horas cerca del puente, tomando notas y escuchando el entorno. Nunca afirmó haber visto el tren, pero su escritura se volvió repetitiva, circular, como si cada capítulo fuera una variación mínima del anterior. Abandonó el proyecto diciendo que la historia se escribía sola, pero no avanzaba. Siempre regresaba al mismo punto. La idea de que el tren fantasma no avanza, sino que repite, se vuelve central en los relatos. No hay principio ni final claros, solo tránsito constante. Algunos teóricos sugieren que el puente funciona como un umbral, no un límite entre vida y muerte, sino entre intención y recuerdo. En ese umbral, las decisiones no tomadas, los viajes aplazados y las despedidas incompletas encuentran un espacio donde seguir existiendo. El tren sería entonces la forma que adopta todo aquello que no pudo detenerse ni llegar. Una noche especialmente silenciosa, varios testigos afirmaron sentir una presencia colectiva, no una multitud visible, sino la sensación de no estar solos. Era como compartir el espacio con muchas historias superpuestas, todas moviéndose en la misma dirección invisible. El río East reflejaba esa noche una claridad opaca, como si la superficie misma estuviera cansada de sostener reflejos. Quienes estuvieron allí coincidieron en que el aire parecía más frío, no por la temperatura, sino por la ausencia de movimiento. En ese silencio absoluto, algunos aseguraron escuchar un solo sonido, constante y lejano, que no venía de fuera, sino de dentro. Un pulso rítmico, similar al avance de ruedas que nunca se detienen. Desde entonces, se dice que el tren fantasma del puente Helgat no solo cruza el puente, sino que atraviesa a quienes se quedan demasiado tiempo escuchando. No los toma físicamente, pero deja una marca sutil, una sensación de viaje inconcluso. Y así, la leyenda crece, no con gritos ni apariciones espectaculares, sino con silencios que se alargan más de lo normal. Porque en Helgat, el verdadero miedo no es ver el tren, sino sentir que, de alguna manera, ya se ha subido a él. Y se reúne todas las voces dispersas alrededor del puente Helgat y les da un cierre que no es definitivo, pero sí inevitable. Con el paso de los años, la leyenda del tren fantasma deja de ser un rumor aislado y se convierte en un conocimiento tácito entre quienes viven cerca del río East. No se habla de ello abiertamente, pero todos parecen saber que hay noches en las que es mejor no detenerse, no mirar el puente más de lo necesario, no escuchar con demasiada atención el silencio. Algunos ancianos del vecindario aseguran que el tren aparece con más claridad cuando alguien intenta olvidarlo, como si la memoria del lugar se negara a desaparecer por completo. El puente Helgat, firme y silencioso durante el día, parece aligerarse de noche, no físicamente, sino en su relación con el tiempo. El pasado y el presente se vuelven casi indistinguibles. Un último testimonio, repetido por distintas personas que nunca se conocieron entre sí, habla de una noche específica en la que el tren fue visto con una claridad inusual. No hubo niebla ni mal clima. La ciudad estaba tranquila y el cielo despejado. Precisamente por eso, la aparición resultó imposible de ignorar. El tren avanzaba lentamente, con una dignidad solemne. No producía ruido alguno, pero su presencia era indiscutible. Las vías vibraban con suavidad, como si reconocieran su peso. Quienes lo vieron coincidieron en un detalle inquietante. Las ventanas reflejaban la ciudad, pero no mostraban su interior.
Era como si el tren estuviera lleno y vacío al mismo tiempo. Nadie intentó acercarse demasiado, no por miedo, sino por una comprensión silenciosa de que hacerlo significaba cruzar un límite personal. Al pasar el último vagón, el aire recuperó su movimiento normal, los sonidos regresaron poco a poco, y la ciudad siguió funcionando como siempre. A la mañana siguiente, no hubo señales visibles de lo ocurrido, ninguna noticia, ningún registro oficial, ningún rastro físico. Sin embargo, algo había cambiado. Varias personas despertaron con la sensación de haber terminado un viaje largo, aunque no recordaban haber ido a ningún lugar. Esa sensación no era negativa, era una calma profunda, mezclada con una leve nostalgia, como despedirse de algo que por fin encontró descanso. Desde entonces, los avistamientos disminuyeron. El tren no dejó de existir en la leyenda, pero su presencia se volvió más esporádica, más tenue. Algunos interpretaron esto como un cierre, como si el ciclo hubiera encontrado una pausa, aunque no una conclusión definitiva. El puente siguió en pie, cumpliendo su función, indiferente en apariencia a las historias que sostenía en silencio. El río East continuó fluyendo bajo él, llevando reflejos, luces y sombras hacia un lugar donde ya no importaba su origen. Los nuevos habitantes del área escuchan fragmentos de la historia, siempre incompletos. Nadie la cuenta entera, como si hacerlo rompiera un equilibrio delicado. Porque la leyenda del tren fantasma del puente Helgat no exige ser creída, solo pide ser respetada. Es un recordatorio de que algunos viajes no están hechos para llegar, sino para repetirse hasta que alguien los recuerde de otra manera. Y quizás, en esa última noche clara, el puente permitió que el tren soltara parte de su carga invisible, no para desaparecer, sino para descansar entre cruces. Hoy, si alguien se detiene de madrugada y observa el puente Helgat con atención, puede no ver nada fuera de lo común, pero si escucha con cuidado, sin expectativas ni miedo, tal vez perciba un eco suave, rítmico y distante. No es una advertencia ni una amenaza, es el sonido de un viaje que aprendió a detenerse sin terminar. Y así, el puente Helgat permanece, guardián silencioso de un tránsito que existe solo para quienes saben escuchar. Si llegaste hasta acá, suscríbete a mi canal, y dale like a mis videos, y comparte los videos que más te gusten, activa la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, y hasta pronto.